El terremoto que ha estallado en el fútbol europeo en las últimas horas tiene un epicentro claro: el nombre de Erling Haaland y la batalla electoral por la presidencia del Real Madrid. Lo que comenzó como una promesa electoral de Enrique Riquelme se ha convertido en un conflicto internacional que involucra al Manchester City, al entorno del jugador, a los socios del club blanco y a la propia estructura institucional del fútbol europeo. El club inglés ha emitido un comunicado oficial desmintiendo de forma categórica que exista cualquier tipo de cláusula que permita la salida del delantero noruego rumbo al Real Madrid, contradiciendo así la versión del candidato, quien había asegurado que el fichaje estaba cerrado ante notario. La contundencia del City no solo desmonta la narrativa de Riquelme, sino que abre la puerta a un escenario insólito: la posibilidad de que un club extranjero emprenda acciones legales contra un candidato a la presidencia del Real Madrid por utilizar la imagen de uno de sus jugadores en una campaña electoral. El comunicado del Manchester City no deja espacio para interpretaciones. En él se afirma que las informaciones procedentes de España sobre el futuro de Haaland son falsas, que no existe ninguna cláusula contractual que permita su salida y que el club está considerando acciones legales por el uso de la imagen del jugador en este contexto. La reacción del City llega después de que tanto Rafaela Pimenta, agente del futbolista, como Alfinge Haaland, su padre, negaran públicamente la existencia de cualquier acuerdo con Riquelme. La sincronización de los desmentidos, la firmeza del lenguaje y la decisión de elevar el tono hasta el terreno jurídico evidencian el malestar profundo que ha generado en Manchester la utilización del nombre de Haaland en un proceso electoral ajeno al club. La figura de Haaland, uno de los jugadores más mediáticos del planeta, es extremadamente sensible desde el punto de vista comercial. Su imagen está protegida con un nivel de control que solo poseen unas pocas estrellas globales. Por eso, en el City consideran especialmente grave que se haya utilizado su nombre y su fotografía en un contexto político, aunque se trate de la política interna de un club deportivo. En Inglaterra, la noticia ha sido recibida con sorpresa, y varios analistas coinciden en que es la primera vez que un club de la Premier League se ve obligado a intervenir públicamente para desmentir a un candidato en unas elecciones de otro club europeo. A pesar de la contundencia del comunicado, Enrique Riquelme mantiene su versión sin titubeos. Su equipo de campaña insiste en que el candidato tiene todo firmado ante notario y que el acuerdo con Haaland y su entorno es real. Según su relato, el pacto se habría cerrado en Marbella el pasado sábado, en una reunión en la que habrían participado el propio Riquelme, el padre del jugador y representantes legales del futbolista. El periodista Edu Aguirre incluso afirmó que existe un acuerdo verbal entre las partes. Riquelme, lejos de rectificar, se muestra tranquilo y convencido de que, si gana las elecciones, Haaland será jugador del Real Madrid la próxima temporada. Para él, el delantero noruego es la pieza que falta para completar un ataque histórico y un fichaje imprescindible para elevar el nivel competitivo del equipo en los próximos años. Sin embargo, la situación se complica para el candidato. Él mismo anunció que, si no cumplía su promesa de fichar a Haaland, pagaría 18 millones de euros a los socios del Real Madrid como compensación. Esa cifra, que en su momento fue interpretada como un gesto de seguridad y compromiso, ahora se ha convertido en un arma de doble filo. Si el fichaje no se materializa, Riquelme no solo perdería credibilidad, sino que tendría que afrontar una indemnización millonaria que él mismo se impuso como garantía de su palabra. La presión sobre su candidatura es enorme, especialmente después de que el City, el entorno del jugador y buena parte de la prensa internacional hayan desmentido su versión. Mientras tanto, Florentino Pérez observa la situación desde la distancia, pero con una postura clara. No cree que Riquelme tenga cerrado el fichaje de Haaland. En sus últimas entrevistas ya dejó caer que las promesas de su rival no eran realistas, y el desmentido del City parece darle la razón. Fuentes cercanas al actual presidente aseguran que Florentino considera que Riquelme está utilizando el nombre del delantero para ganar votos, algo que él considera irresponsable y perjudicial para la imagen del club. Además, Florentino prometió anunciar un gran fichaje durante la campaña, y ya ha confirmado la llegada de Ibrahima Konaté. Sin embargo, dejó entrever que aún queda una incorporación de gran impacto por revelar, lo que añade más tensión a un clima electoral ya de por sí convulso. El fichaje de Haaland, de producirse, tendría consecuencias deportivas de enorme calado. El Real Madrid ya cuenta con un ataque repleto de estrellas: Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Endrick, Brahim, Gonzalo y el joven Mastantuono. La llegada del noruego obligaría a tomar decisiones difíciles, porque no hay espacio para todos. Algunos jugadores tendrían que salir, y no se trataría de nombres menores. La competencia sería feroz y la estructura del equipo cambiaría por completo. Pero todo esto, por ahora,
pertenece al terreno de la especulación, porque el City ha dejado claro que no piensa vender a su delantero franquicia. El conflicto ha trascendido el ámbito deportivo y se ha convertido en un asunto institucional y jurídico. Expertos en derecho deportivo señalan que el Manchester City podría tener base legal para actuar si demuestra que Riquelme ha utilizado la imagen de Haaland sin autorización. Sería un caso sin precedentes en el fútbol europeo. Un club demandando a un candidato a la presidencia de otro club por el uso indebido de la imagen de un jugador. La situación es tan inusual que varios abogados consultados por medios internacionales han reconocido que no existe jurisprudencia clara sobre un caso similar. Mientras tanto, Haaland permanece en silencio. El delantero noruego, centrado en su carrera y en la próxima temporada, no ha hecho declaraciones públicas. Su entorno, sin embargo, ha sido claro y directo. No existe ningún acuerdo con el Real Madrid ni con Enrique Riquelme. En Manchester, consideran al jugador una pieza fundamental del proyecto a largo plazo de Pep Guardiola, y no contemplan su salida bajo ningún concepto. El City, además, quiere evitar que se repita un caso similar al de otros jugadores cuya imagen ha sido utilizada sin permiso en contextos ajenos al club. La campaña electoral del Real Madrid ha entrado en un territorio desconocido. Nunca antes un candidato había prometido un fichaje de tal magnitud, y nunca antes un club extranjero había respondido con un comunicado oficial y amenazas legales. La tensión es máxima, la credibilidad de Riquelme está en juego, y la figura de Haaland se ha convertido en el epicentro de una batalla que mezcla deporte, política interna, intereses económicos y orgullo institucional. Lo que está claro es que esta historia está lejos de terminar, y que las próximas horas serán decisivas para entender hasta qué punto la promesa de Riquelme era real o simplemente una estrategia electoral que se le ha vuelto en contra. En cualquier caso, los socios del Real Madrid, el mundo del fútbol y los medios internacionales observan con atención un conflicto que ya forma parte de la historia reciente del club blanco y que podría marcar un antes y un después en la forma de hacer campaña en el fútbol europeo.